Francis Hutchinson nació en 1694 en el condado de Down, en el Ulster, en Irlanda del Norte. Lo vemos aquí retratado por el pintor Alan Ramsay, sujetando en su mano una copia del libro de Cicerón De Finibus Bonorum et Malorum, o sobre los límites del bien y del mal. Y de hecho, Hutchinson fue un muy famoso profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, siendo uno de los pensadores que sin duda influyeron o más influyeron en filósofos como David Hume, Adam Ferguson, para muchos, como sabéis, el padre de la sociología moderna, o Adam Smith, quien fue alumno de Hutchinson en Glasgow. Hutchinson era un gran seguidor de Shaftesbury y fue también uno de los primeros filósofos en escribir sobre temas de estética. Y de hecho el texto en el que vamos a centrar esta sesión, titulado An Inquiry Concerning Beauty, Order, Harmony, Design, indagación sobre la belleza, el orden, la armonía, el diseño, podría ser considerado, es mi opinión, como el primer tratado sistemático de estética de la modernidad. Este texto es en realidad el libro primero de su investigación sobre el origen de nuestras ideas de belleza y virtud, publicada por primera vez en 1725, aunque la que vemos en la imagen es una edición corregida por el propio Hutchinson en el año 1729. En castellano existe una buena traducción de este texto realizada por Jorge Vicente Arregui y publicada en la editorial Tecnos en 1992. En este tratado, que el propio Hutchinson describía como una investigación, decía él, de los diversos placeres que la naturaleza humana puede experimentar, y que en verdad no sería sino una investigación sobre la universalidad del sentido de la belleza, Hutchinson va a abordar muchos aspectos que van a ser clave de la estética anglófona del siglo XVIII. Como decía Diderot, Hutchinson se propuso en este tratado en realidad dos objetivos. El primero, explicar el origen del placer que experimentamos en presencia de lo bello. Y el segundo, averiguar las cualidades que debe tener un ser para producir en nosotros ese placer individual. Es decir, este tratado intentará dar una explicación del por qué sentimos placer cuando contemplamos algo bello e identificar las cualidades que debe tener ese algo para suscitar en nosotros ese placer. Para empezar, creo que conviene recordar que Hutchinson partió de una premisa que será fundamental en toda la estética británica posterior, y es la suposición de que hay algún sentido de la belleza natural a los hombres. Es decir, que para Hutchinson existiría un acuerdo de los hombres en sus gustos por las formas tan completo como en sus sentidos externos, esos sentidos que todos creen naturales. De modo que el placer o el dolor, el deleite o la aversión estarían naturalmente unidos, en su opinión, a sus percepciones. ¿Y qué quiere decir Hutchinson con esta afirmación? Bueno, pues lo que viene a decir Hutchinson es que, al igual que hay olores, al igual que hay sabores, al igual que hay sonidos que nos resultan a todos los seres humanos en principio agradables o bien desagradables, lo mismo sucedería con la contemplación de muchos objetos. Unos producirían necesariamente en nosotros la sensación de agrado y otros producirían la sensación de desagrado. Así, por tanto, dice Hutchinson, los objetos no nos agradan según nosotros deseemos o deseamos que lo hagan. La presencia de algunos objetos, dice, nos agrada necesariamente y la presencia de otros nos desagrada también necesariamente. Y ante esta afirmación, creo que no podemos tampoco obviar una pregunta. Bueno, ¿qué cualidades han de tener entonces las cosas para que éstas susciten en nosotros, en todos los seres humanos, la idea de la belleza? Pues bien, Hutchinson nos respondería de una forma muy sencilla.
Las figuras que suscitan en nosotros las ideas de belleza, dice Hutchinson, parecen ser aquellas en las que hay uniformidad en la variedad. Para él, la regularidad y la uniformidad están tan abundantemente difundidas por el universo que nosotros estaríamos determinados, condicionados a buscarlas siempre como fundamento de la belleza en las obras de arte. Y difícilmente nos dirá hay algo que haya sido tomado alguna vez por bello en lo que no haya realmente algo de esta uniformidad y regularidad. Pues, insisto, en su opinión, leemos, las sensaciones placenteras surgen sólo de los objetos en los que hay uniformidad en la variedad. Desde luego, Hutchinson está plenamente convencido de que hay un acuerdo universal del género humano en el sentido de la belleza, y que este acuerdo, independientemente de nuestros contextos de procedencia o independientemente de los contextos, digamos, en donde nos hayamos criado o educado, se basa en este principio de la uniformidad en la variedad. Y para ejemplificarlo, Hutchinson acude a algunos ejemplos, quizá desde luego a mi juicio no demasiado acertados, pero que sí es verdad que nos permiten entender cómo trata él de justificar este acuerdo universal en relación a la belleza. En su opinión, dice, en igualdad de uniformidad, la variedad aumenta la belleza. Así, para Hutchinson, la belleza de un triángulo equilátero sería menor que la de un cuadrado, que sería menor que la de un pentágono, cuya belleza sería a su vez superada por la de un hexágono. Para él también podríamos hablar de la belleza de los teoremas o de la belleza de las verdades universales demostradas. ¿Y por qué? Pues porque en los teoremas nos dice vemos una tan asombrosa variedad a la vez que también vemos una manifiesta uniformidad. Porque en un teorema, añade nuestro filósofo, podemos encontrar incluida, con el acuerdo, dice, más exacto, una infinita multitud de verdades particulares e incluso a menudo un infinito de infinitos. Y si la belleza depende de la uniformidad en la variedad, ¿qué sería para Hutchinson la deformidad? ¿Qué sería para Hutchinson la fealdad? Pues bien, para él la fealdad, la deformidad sería la ausencia de belleza o la deficiencia en la belleza esperada en alguna especie. Esta idea de que la fealdad es la ausencia de belleza cuando ésta se la espera es desde luego, pienso, una definición muy interesante sobre la que pienso que, bueno, sobre la que creo debiéramos o merece la pena que nos detengamos algo más. De este modo, escribe, la mala música complace a los rústicos que nunca han oído nada mejor, y el oído más fino no se ofende con los sonidos de los instrumentos si no son demasiado aburridos, apostilla, cuando no se esperaba ninguna armonía. Y sin embargo, por el contrario, cuando ésta se esperaba, cuando se espera la armonía, molesta una disonancia mucho más pequeña en la ejecución. Un burdo montón de piedras, dice Hutchinson, no repugna en modo alguno a quien molestaría la irregularidad en la arquitectura donde se esperaba belleza. Es decir, que la fealdad tiene que ver para él con una situación en la que se espera belleza y ésta, sin embargo, no existe o es deficiente. Otro aspecto creo que muy importante en la estética de Hutchinson es la división que él hace entre lo que llama sentidos externos, como el sentido de la vista, como el sentido del tacto o el oído, y lo que él denomina sentidos internos, de los que señala dos, el sentido interno de lo bello y el sentido interno de lo bueno. ¿Y qué es ese sentido interno de lo bello? Bueno, pues sería nuestra capacidad, escribe, de percibir la belleza, la irregularidad, el orden y la armonía. Esta es una idea, evidentemente, esta idea del sentido interno, de que hay un sentido interno, es una idea que ya vimos presente, evidentemente, en Shaftesbury. Ese sentido interno sería, digamos, hermano
de lo que Hutchinson denomina sentido moral o moral sense, un término, insisto, tomado de Shaftesbury, que Hutchinson definirá como la determinación a ser agradados por la contemplación de los afectos, acciones o caracteres de los agentes racionales que llamamos virtuosos. Es decir, esto nuevamente, repito, lo vimos, bueno, es algo que ya vimos en Shaftesbury, que comentamos, al igual que existe, o que al igual que existiría un sentido interno, bueno, que nos permitiría percibir la belleza, la regularidad, el orden, la armonía de las formas, habría otro sentido moral que nos determinaría sentir agrado en la contemplación de acciones virtuosas. Recordemos que Shaftesbury decía que todo ser humano ante una acción piadosa, ante una acción virtuosa, siente inevitablemente placer. Y con este comentario quisiera, de hecho, cerrar esta primera presentación centrada en Hutchinson para continuar en la segunda presentación que vamos a dedicar a este autor, viendo cómo nuestro filósofo va a afrontar uno de los grandes problemas de la estética de la época y también de la estética actual, que es la problemática, la cuestión del relativismo del gusto.